Omar Neira. Muchísimas gracias por venir, doctor. Es un placer tenerlo aquí. Usted es especialista en salud pública y además quiero compartir esta noche con usted información que hemos encontrado, a la que hemos accedido, que habla de una situación todavía más grave y preocupante de la que ya se sabe. Buenas noches. Primero, ¿qué tiene usted que decir sobre lo manifestado por la ministra de Salud? Que ella no es la responsable, sino los gobiernos regionales y locales. Buenas noches, Juliana. Gracias por la invitación. Siempre es un placer de conversar contigo. Yo creo que la ministra no dice la información completa. La responsable de liderar la política sanitaria de este país es el actual ministro de Salud. Y si bien es cierto, hay una corresponsabilidad con los gobiernos regionales, pero quien define la política sanitaria del país es la ministra de Salud. Ella no puede lavarse las manos de no tener una estrategia clara en el control de esta epidemia, porque es una epidemia, y decir que no, que responsabiliza a los gobiernos locales. No debería expresarse de esta manera, porque sin tener el liderazgo que no tiene, estamos lavándonos las manos y echando la culpa de algo que es real. Tú muestras las cifras. Perú encabeza la cifra de muertes en Latinoamérica. Como nos pasó con la COVID. Lo que pasó con COVID, hoy nos vuelve a pasar, no aprendimos nada. Esa es una cifra real, innegable. Así es. Y lo más alucinante es que no hay ningún tipo de coherencia lógica en lo que manifiesta la ministra, porque ahora ella no tiene responsabilidad. Sin embargo, cuando se empezaron a registrar los primeros casos graves de dengue hemorrágico, ella dijo, no se preocupen, porque lo tenemos todo bajo control. O sea, ahí sí ella era la gestora, ella era la encargada de una cartera que tiene que velar por la salud pública. Ahora no. Ahora le tira la pelota a los otros. O sea, es evidente que es un problema complejo, de control también complejo, pero de ahí a prometer que en 15 días se acaba el dengue, hay mucho de en realidad. Necesitamos tener autoridades, una vez más, que tomen en serio la salud de las personas. Cada día que pasa en este país mueren personas, Juliana, ese es el punto. Así es. O sea, ese es el punto. Cada día que se toma o no se toma decisiones en salud, representan vidas humanas. Estamos cerca de 240 personas que han fallecido por dengue en este país. ¿Qué tiene que pasar para que Dina Boluarte deje taparse los ojos, mirar al costado y finalmente le importe la salud de las personas? Porque finalmente hay una responsabilidad de la Presidenta de la República. Por supuesto, pero también del Congreso de la República, que ni siquiera le interpelan todavía. Ella dice, bueno, no hay ningún problema, yo voy al Parlamento y respondo, pero tendría que ser ya una consigna establecida por el Congreso Nacional de interpelarla como manda la ley, pero luego, ¿no?, ir hacia la censura, sacarla. Porque a los políticos no les importamos los ciudadanos de pie. Si bien es cierto, hay propuestas aisladas que están pidiendo la renuncia, están presentando la interpelación, están presentando la censura, pero que ¿cuándo va a ser? O sea, los peruanos siguen muriendo. Así es. Ese es el punto. Y es importante lo que manifiesta, ¿no? Según UNICEF, estaba leyendo un informe, más de 37.000 menores, niñas, niños, adolescentes, bebés, ya se contagiaron en lo que va del año. Sabemos que ellos son, digamos, quienes están más expuestos a presentar casos, cuadros graves, ¿no? El hemorrágico del dengue. En La Libertad acaba de morir un niño de 7 años, que es la 9ª víctima mortal del dengue en esta región. ¿Y quién responde por esas criaturas? Porque no hay esta estrategia clara de control de la epidemia, pero no se prioriza, no se ve cómo finalmente la enfermedad está, digamos, distribuyéndose. Eso es un dato que hace 5 o 6 meses, a través de las instituciones especializadas, tendrían que habernos dicho quiénes están enfermando, quiénes fallecen, cómo funciona, pero, digamos, las propuestas son tan absurdas como en COVID, que hoy, por segunda semana, están cerrados los colegios en Piura. La pregunta es, ¿los mosquitos solo están en los colegios y no en las casas? Eso pasa cuando no hay una estrategia adecuada de manejo de esta enfermedad. Y entonces se siguen perjudicando a los niños. Si bien es cierto, enferman, pero no se están contagiando necesariamente en los colegios. En los colegios posiblemente podrían ser los lugares más seguros por una razón. Llámese, si tienes una estrategia clara, fumigas ya todas las noches. Sí. Para el día siguiente está limpio. No, y además de pronto las escuelas sí cuentan con agua y desagüe y las casas donde viven los porque niños hablamos de los más menores vulnerables, recursos, no. Así es. Entonces, si tú eres Estado y te interesan los niños, apuestas por tener colegios seguros, que se fumigue, que tengan agua potable, se les educa, los puedes controlar bien. O sea, si hay alguna posibilidad de contagio, no es en los colegios, no se maneja bien. Doctor Neira, no tenemos ni siquiera medicinas y de eso no nos hablan y es alucinante. Yo quiero contarle además a los televidentes que
Durante la semana pasada y esta hemos tratado de lograr una entrevista con la ministra de Salud, que claro, seguramente este programa no le va a gustar porque la criticamos mucho, pero acá no se trata de que me gusta o no me gusta. Si el Estado no comunica, si el Estado no informa, los periodistas estamos preocupados por el dengue y por eso llamamos y convocamos a especialistas, a epidemiólogos, pero no puede ser que no haya una voz oficial o varias voces oficiales que desde el Ministerio de Salud puedan acceder a un canal, a un periódico, a una radio, sin importar quién dirige, quién conduce, y hablar claramente de lo que está pasando, porque aquí yo tengo un acta de asistencia técnica de la problemática Juliana, del abastecimiento. Sobre lo que tú dices, sí. Ok, si no hay voces, pero que muestran gestión, la Contraloría General de la República hace unas horas ha publicado que hay un inminente desabastecimiento de medicinas en el tema del dengue. Hace 5 o 6 horas la Contraloría acaba de publicar. Eso es gravísimo. Sin contar todos los informes que ya ha presentado al respecto, donde habla acerca del pésimo manejo. Y las compras de medicamentos tienen que ver con la gestión de la ministra. Esta es un acta de asistencia técnica problemática del abastecimiento Senares de Lima Este, donde diferentes representantes justamente del tema salud, jefa de farmacia, el director del hospital de Huaycán, la directora del hospital de Hermilio Valdizán, el director ejecutivo del hospital Vitarte, entre otras personas, dan cuenta de lo siguiente. Primer comunicado por parte de Senares para el abastecimiento 2023 indica fecha probable de entrega marzo 2023. Estamos casi quincena de junio y dicen actualmente se ha reportado como fecha probable de entrega septiembre-octubre, lo cual determina ya un incumplimiento del abastecimiento. Senares genera que no hay acuerdo de disponibilidad presupuestal, que se gestione la compra de estas medicinas ocasionando el desfinanciamiento para la adquisición. La comunicación por de parte de Senares no es clara ni precisa en relación al estado situacional de las compras corporativas. No contamos con marco presupuestal. Y después sale la señora ministra a decir que el presupuesto depende de los gobiernos regionales. Pero eso es claramente responsabilidad en términos de gestión de la ministra actual. Porque estás hablando, según lo que dices, que no se están entregando medicamentos y no se va a entregar hasta octubre. ¿Cuántas personas van a morir hasta que se entreguen medicamentos en este país? ¿Qué tiene que suceder? La ministra no se ufana que tiene doctorados, maestrías, diplomados, pero esto es gestión. ¿Y por qué no llegarían? Porque no se gestiona. El Senares depende directamente del ministro. Sí, claro. El director de Senares depende... Mira, lo de Senares es realmente desastroso. La semana pasada se ha denunciado que Senares ha hecho que se pierda la cadena de frío de 345.000 vacunas. Exacto. La ministra en televisión abierta mintió, dijo que se había levantado la inmovilización. No se ha levantado porque no se va a levantar porque se rompió la cadena de frío. No, y aquí dice, Senares no ha ejecutado el presupuesto 2023 y Senares depende del Ministerio de Salud, no es el gobierno regional ni el municipio del que habla la señora. No, depende exclusivamente del ministro de Salud. Doctor Neira, entonces, o sea, ahora mismo con esto en manos, se lo enviamos al Congreso de la República, al presidente de la mesa directiva, William, hagan algo por Dios. O sea, nos vamos a seguir contagiando, nos vamos a seguir muriendo. ¿Qué va a pasar con los niños, con las mujeres en realidad, que por alguna razón somos los más vulnerables? Y aquí apelo ya no tanto a su experiencia en materia de salud pública, sino a la parte médica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el adolescente que de pronto enferma y hace un cuadro de dengue hemorrágico? Los datos macro, donde yo puedo opinar, porque es de salud pública, no específicamente de enfermedad, nos dicen que hay poblaciones vulnerables y las mujeres y embarazadas tienen un grado de vulnerabilidad más alto. ¿Qué sucede? Quienes llegan posiblemente al dengue hemorrágico son los que se contagian por segunda vez. Y ahí tenemos que hacer un perfil ya epidemiológico importante de cómo andan las cepas, las variantes. Son 4 variantes que tenemos con dengue y hacer un análisis. Sí hay personas vulnerables, sí están muriendo en este país y mientras no haya una información clara, mientras no se proteja a vulnerables, no se informe, como al final hicimos en COVID, sabíamos quiénes fallecían, los protegimos a ellos y pasamos la pandemia. Si en esto no se hace, la epidemia va a continuar. Bien es cierto que hay una historia natural, descenderán los casos por historia natural y volverá a suceder con un niño que viene... Bueno, hay un bebé que nació con dengue en Chiclayo, ¿no? Y que se enfermó a través de la placenta. La madre le transmitió la enfermedad, pero esto no debería suceder tal cual lo manifiesta usted, porque se han superado las cifras históricas, ¿no? Y repito lo que usted manifestaba, lo suscribo además. No hemos aprendido nada y hemos salido de una pandemia donde la COVID también nos puso en el primer lugar de la lista de muertos. Así es. Entonces...
Hoy volvemos a encabezar las listas porque equivocamos estrategias sanitarias, ¿no? Hoy, por ejemplo, se lanzaba la policía antidengue. O sea, son estrategias equivocadas. Eso sucedió también en el gobierno de Vizcarra, cuando lanzó a la policía sin medidas de bioseguridad a hacer redadas. Los policías se contagiaron y se murieron. Así es. Hoy se tiene que encargar a quienes son responsables, quienes manejan esto, y se puede hacer. Hay mucho experto en Perú que el dengue se ha manejado por décadas. Pero se convocó a un grupo de médicos especialistas, expertos y gente que entiende mucho, ¿no? De este tipo de males, de enfermedades. ¿Y cuánto duraron? 3 semanas, menos, exactamente. 2 semanas, 3 semanas, y ni siquiera es que se anunció abiertamente. Nos enteramos porque salió publicada la resolución en el diario oficial El Peruano. ¿Qué pasó? Los llaman y al poco tiempo los despachan como si además el problema estuviese solucionado. Lo que te hace ver es todo esto, que hay una falta de estrategia y visión en el manejo de una epidemia como la que estamos, porque además la conocemos, esta no es nueva. Sí. Convivimos en décadas y los expertos que han manejado, sobre todo en el Oriente, deberían ser llamados, convocados y manejar adecuadamente. Nadie niega que no va a haber dengue permanentemente, pero el problema está en que llegó a ser una epidemia en este momento, con el número de fallecidos, que lastimosamente Perú sigue siendo noticia otra vez a nivel mundial. Yo quiero terminar esta entrevista agradeciéndole, doctor Neira, por haber estado con nosotros y comentar algo que leí en una entrevista que ofreció Marcos Cueto, un historiador, ¿no? En El Comercio recientemente. Dice, en el Perú solo se aplican soluciones temporales. Si hubieran más casos de dengue en Lima, la epidemia se vería como un desastre mayor. Nuevamente la típica visión centralista, ¿no? Hasta que no toca la capital, donde se concentra el poder y los intereses de aquellos, sobre todo que creen que el Perú solamente es Lima, no nos damos cuenta realmente en el lío en el que estamos todos inmersos. Y tenemos que hacer ahí mea culpa a todos. Todos, porque es una hipocresía completa de la sociedad. Totalmente. Porque creemos que el Perú es Lima y no es así. Existen 2/3 de peruanos que tienen muchas dificultades y mientras no llegue el problema a Lima, no hablamos de esto. Pero esto del dengue hemos venido hace 6 meses hablando, pidiendo que se tome en serio. Pero no, claro, si llegara a Lima el dengue, sería desastroso. Que ya hay casos aislados, pero pero tenemos un porcentaje importante de gente vulnerable, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias por haber venido, doctor Neira. Un placer, como siempre, tenerlo en el programa.